Buenas tardes. Hablemos de la información. Según la ISO, la información es un activo que, como cualquier otro activo en el negocio, tiene un valor para la organización y necesita ser protegido de manera adecuada. Ahora, de arranque, de entrada, yo les pregunto a ustedes, y ya que Carla puso como ejemplo a Freddy será el primero, le pregunto, Freddy, ¿la información es el activo más importante de una organización? ¿Qué me podría responder? Claro que sí, para mí es lo más importante, sobre todo no dependiendo también, bueno, no depende tanto de rubro de la entidad, pero toda información es vital. Muy bien, gracias, Freddy. ¿Alguien discrepa con Freddy y hay algo más importante que la información en el negocio? Repíteme, Elvis. Elvis, ¿ibas a hablar? Elvis, no. No, está bien. La información es lo más importante de una empresa. Correcto. Quiero que alguien discrepe con estos dos caballeros. Un voluntario. Bueno, ahí Carla Núñez, nuestra moderadora, proactivamente también nos dice, bueno, ella nos dice que la comunicación es lo más importante de la organización. ¿Qué opinan, señores? La información, la comunicación, algún otro elemento. Bueno, para mí sin información no hubiera comunicación, ¿no? Porque no había que comunicar, por eso creo que la información, como es la parte más principal, es lo vital. Muy bien. Ya que nadie más manifiesta un otro elemento en la organización, y yo les pregunto, la información, la comunicación, sin las personas, tiene algún sentido. Mm, claro. La información sin las personas simplemente son un conjunto de símbolos, signos, por ahí gráficos, películas, que si no existiera el ser humano no se va a poder interpretar ni utilizar en algún sentido. Vamos a ver después que más adelante se confirma que pese a que la información y la comunicación son de todas maneras activos importantes en un negocio, en una empresa, en una organización, pues las personas, los seres humanos son el activo más importante. Y van a escuchar a cualquier gerente general, a cualquier dueño de negocio, presidente de directorio, que diga: el activo más importante de mi organización es mi gente, es la gente, es el personal, es el talento humano, y definitivamente eso siempre se va a manifestar. A tono de broma siempre dicen, bueno, pero cuando hay crisis lo primero que piensan los gerentes es reducir personal para reducir costos. Bueno, pero pese a todo ellos siguen manifestando que las personas son su principal activo. Y eso no quita que la información sea un activo importante, definitivamente, y en eso ustedes tienen razón. Bien, la información puede ser creada, almacenada, la pueden destruir, se procesa, se transmite, se usa para fines correctos e incorrectos. A veces se pierde, eso es algo no intencional, a veces sustraída, eso es intencional. Es impreso, escrito en un papel, porque eso también es información. Es transmitida por correo postal o electrónico. Es mostrada en videos. Es mostrada y publicada por la web. Y también es verbal. A ver. En 1980, para enterarnos, haciendo un poco de historia entre los problemas de seguridad que han existido en el mundo, dentro de los muchos problemas que han existido,
En 1980 un equipo craqueó una clave de 3 caracteres en un minuto. Imagínense las herramientas que se estaban utilizando en aquellas épocas. En 1999, un grupo de computadoras craqueó una contraseña de 56 caracteres en un día. En el 2004, un virus informático infecta a 1 millón de computadoras en una hora. Vean el mundo en el cual nos movemos cuando hablamos de seguridad de información. Simplemente les dejo estos datos como reflexión. Pero ¿por qué tenemos este problema? Lo que pasa es que las compañías de software se precipitan en lanzar productos al mercado porque quieren tener la primicia, quieren ganarle a la competencia y pues ellos consideran que ningún programa debe ir a la línea antes de tiempo. Eso es lo que debe pasar. Yo recuerdo, la verdad que posiblemente les dobla la edad a muchos de ustedes por ahí, eso es lo que yo supongo. Cuando yo empecé a trabajar en la informática, los productos que salían en aquella época tardaban años. Y cada producto venía con manuales, venía con información codificada de todos los problemas que podrían tener y todo estaba bien procedimentado. Y cualquier tecla que uno presionara o conjunto de teclas tenía una reacción ya conocida en el sistema. Lamentablemente hoy en día los sistemas, como dice ahí, por el apuro, por la precipitación de estar en el mercado, pues al final pueden salir con algunos errores, algunas fallas, principalmente incluso de seguridad. Y ya, no hay por qué decirlo, ni decir marcas, pero por ahí se conocen bastantes problemas de este tipo. Otros lo que hacen es reciclar código antiguo para, bueno, yo copio el código y en base a ese código ya copiado hago algunos cambios. Pero pueden estar posiblemente trasladando algunas fallas antiguas a unos problemas que al final van a generar algunos inconvenientes de seguridad en la organización. Algunas otras razones más. Por el mismo hecho que mencionaba en la anterior diapositiva, la cuota de mercado es más importante que la seguridad. El diseño de la interfaz es más importante que la seguridad. Los nuevos diseños de características, de las maravillas que pueden hacer los sistemas son más importantes que la seguridad. La facilidad de uso de las soluciones es más importante que la seguridad. Y eso, para eso nos han preparado en las universidades. En las universidades, cuando nosotros empezamos a practicar o cuando vamos a las oficinas ya a trabajar en las empresas, lo que queremos, y me ha pasado porque yo he trabajado haciendo desarrollos e implementando soluciones, lo que queremos es que la solución que vamos a construir o que vamos a implementar haga maravillas funcionales en pro del negocio. Posiblemente lo último que estamos pensando es en aspectos de seguridad. Y esto es muy normal y natural en los profesionales de sistemas que, bueno, que recién se inician o están en organizaciones que no tienen la cultura de seguridad muy madura. Bueno, también tenemos a los amigos hackers. Ellos tienen sus motivaciones. Por ejemplo, por decir una marca, Microsoft. Ellos atacan al imperio del mal, según ellos, y gozan y disfrutan tratando de demostrar que esa empresa poderosa pues puede ser vulnerable. Esto es simplemente como un ejemplo. Microsoft. Podemos tener otros. Va a depender de a quienes nosotros consideremos el poderoso. Por demostrar que dominamos a un aspecto de la informática, por alardear, por venganza, por una creatividad mal enfocada. Yo hace un tiempo estuve compartiendo con algunos alumnos un video bastante extenso, por eso no se lo puedo pasar, de más o menos un par de horas, donde se entraba y se hizo un reportaje, entraban unos reporteros a hacer un video y acompañar durante varios días a una sociedad de hackers ahí en Europa. Y es increíble cómo ellos sustentan su accionar en base de libertad, de que son gente creativa, gente que no está siendo encuadrada en una oficina. Entonces ellos de alguna manera llegan a la palabra se me fue, ellos llegan a sustentar sus
sus acciones en base a cosas que ellos consideran que son razonables para la convivencia. Y yo me pregunto, ¿para eso estudiaron estos señores? ¿Para posiblemente burlar seguridad, atacar empresas, atacar a las empresas comerciales de posiblemente telecomunicaciones? Ellos lo que hacen, ellos dicen, compartamos, queremos que la gente comparta y que no le cueste las conexiones a Internet. Queremos que la gente comparta tal o cual solución que ha salido al mercado, que es muy cara. Y a veces le pregunto a mis alumnos, le digo, oigan, ¿ustedes les parece que esto es correcto? Por lo que ellos hablan de libertad, de independencia, de compartir, de que se democratice la informática. Y algunos, la verdad, que lo aceptan. Algunos de mis alumnos me dicen, me parece muy bueno, me parece correcto. Entonces, mis alumnos les parecía que era correcto, les parecía muy loable, muy a lo Robin Hood, el hecho de que los hackers, de alguna forma, democratizaran algunos productos o servicios informáticos hacia la gente que no tenía los recursos económicos para poder acceder. Entonces yo le planteé a una de mis alumnas, le dije, bueno, imagínate que tú estés, como dicen los jóvenes, quemando cerebro en desarrollar una solución un par de años. Invertiste en equipamiento, posiblemente en personal, y resulta pues que después de 2 años te sale una solución con la cual tú puedes ganar unos 500 millones de soles, por decir una cantidad. Y resulta que al día siguiente te lo craquearon y ya lo están vendiendo a todo el mundo. ¿No te dolería bastante? Pues reconoció que definitivamente hay algo ilegal en muchas motivaciones y accionar de los hackers. También tenemos a los hackers éticos, ese es otro tema. Más bien son personas que de alguna forma tratan de ayudar a las empresas a fortalecer su seguridad, a detectar vulnerabilidades, a hacer sugerencias, recomendaciones y construir con ellos pues unas redes o unos entornos más seguros en informática en las organizaciones. También un tema de malversación de fondos, de codicia, de gente que quiere aprovechar a cometer fraudes. Y bueno, estos son solamente unos casos. Quién sabe qué mal acecha los corazones de los hombres. Esa es la reflexión que dejo a ustedes. Hay algunas creencias populares. Aunque no lo crean, ustedes que son de informática posiblemente les va a causar alguna gracia. Por ejemplo, si nunca cierra la sesión, mi ordenador no alcanzará un virus. No sé de dónde sacan eso. Si cierro la puerta de mi oficina, entonces mi ordenador no tendrá un virus. Esto, aunque a ustedes les parezca gracia, en los años 80, cuando ya se me comenzó a mencionar el tema de los virus, de los malwares, la gente muchas veces creía, ¿no? El término hasta ese momento, de lo que era un virus, lo asociaban con la salud de las personas. Entonces, y es más, cuando hablaban de los antivirus, que no eran como están ahora, se les llamaban las vacunas, ¿no? Así empezó el tema, entonces la gente mucho lo asociaba con la salud de las personas. Y pensaban pues que estaban hablando de que la máquina podía infectarte y causarte un resfrío. Las empresas crean virus para que puedan vender el software antivirus. Eso también es una leyenda urbana, no me consta. Aunque posiblemente nuestra malicia pueda pensar de que las empresas pueden crear virus para después vender su software antivirus. Otros creen que Microsoft los va a proteger. Otros se preguntan si su proveedor de sistemas de internet o de internet los va a proteger. La verdad que hay muchas creencias populares respecto a esto y mientras más desinformados estemos, más expuestos también lo estaremos. Otras más. Por ejemplo, tengo este disco de mi mamita, tengo este disco de mi jefe o de mi amigo, por lo cual debe estar bien, porque es de confianza, es gente de confianza. O no puedo encontrar el virus al abrir un archivo adjunto de alguien que conozco.
quién sabe por dónde vino, por dónde lo consiguió ese alguien que tú conoces. Otros dicen, pero solo descargué un archivo. Otros dicen, son muy inteligentes para caer en una estafa. Y yo les digo, por experiencia propia, estuve, bueno, ya después de más o menos 10, 15 años trabajando como auditor de sistemas, resulta que caí fui víctima de una estafa. De repente apareció en mi estado de cuenta, no en mi estado de cuenta, yo hago consultas periódicamente, por no decir diariamente, para ver cómo está mi movimiento de tarjeta de crédito. Resulta que apareció de repente un consumo de más de $500 en un comercio de Estados Unidos. Fui a la agencia bancaria y a los pocos días, casi de manera inmediata, me repusieron el dinero. Imagino que casi sancionaron de alguna forma al establecimiento por no haber identificado y autenticado bien al cliente. Pero me sorprendió porque siempre era una persona muy cuidadosa, una persona que por la labor que desempeñaba siempre le estaba diciendo a los demás que tenían que trabajar de manera segura y cómo hacerlo. Pues no necesariamente no hay que confiarse, no hay que pensar que uno es muy astuto para no caer en una estafa, porque a veces vienen por otros canales por descuidos, como en mi caso, por descuidos de un comercio, ¿no? De un comercio que por ahí, mediante el uso de una lista de código de tarjeta de crédito, pues él aceptó la solicitud comercial sin verificar la identidad de la persona que lo estaba solicitando. Otros creen que pueden coger un resfriado, como decía hace un momento, de un virus informático, o el amigo que sabe mucho de computadoras, ¿no? Me mostró este sitio que realmente es bien chévere. Pero lo que no saben es que muchas veces estos amigos que saben mucho de computadoras, saben porque son audaces, son muy curiosos, y a veces la curiosidad, no bien manejada, puede traerte algunos inconvenientes. Vamos a pasar algunas encuestas de hace algunos años. Es más, el escenario, estamos hablando de Estados Unidos, pero no nos fijemos mucho en los números, posiblemente en las barritas, para poder conversar e interpretar de alguna forma la información que está saliendo, que aparece en estos gráficos. La realidad es muy parecida todavía. Pensé que esto fue hace todavía no una década, pero casi una década. La realidad es muy parecida hoy en día. No importando el país, esto en el mundo es igual similar en otros países. Así que voy a pedir su colaboración para ir interpretando cada uno de los cuadros que vamos a ver en los siguientes minutos. Por ejemplo, le pregunto a Gregory. Gregory, ¿qué interpretas tú de este cuadro? Pérdida promedio por niveles de estudio, gente que estuvo involucrada en fraude, y cuando se analizó, se investigó, pues se determinó que su perfil era este. Algunos estaban en preparatoria, otros en universidad, otros en posgrado. Gregory me indica que la mayor parte de estafas se dieron para la sección de estudio de posgrado. ¿Por qué crees, Gregory, que se dio así? ¿Qué hay en el fondo de esto? Miguel Ángel me dice que parece que en cualquier nivel de educación pueden darse estos casos. Yo creo que sí, es cierto, tiene razón Miguel Ángel, pero ¿por qué se concentra más en posgrado? Profesor, ¿puedo participar? Por supuesto, Freddy, dime. Bueno, a mí me parece porque a veces debe ser que utilizan pagos virtuales, o no, más lo que nos enfoco por ese lado, me parece. ¿Me quiere decir que más hacen pagos virtuales la gente de posgrado? Más utilizan, creo, transacciones, empleando tarjetas, algo, por eso es que creo que han tenido más fraude, por ese lado. Pero ¿por qué se concentra más en personas que tienen un posgrado? Ahí mira, interesante lo que dice Miguel Ángel, escuchen. A mayor nivel de conocimiento tecnológico, mayor facilidad para hacer uso del conocimiento. Miguel Ángel, no necesariamente el que estudia posgrado está estudiando un posgrado tecnológico o de TI.
Está interesante la participación. A ver, ¿quién agrega algo más? Los ayudo un poco, miren. La gente que está estudiando un posgrado, lo que está haciendo es asimilar otras habilidades a la profesión que ya estudió. Está, por ejemplo, si nosotros somos de tecnología de información, estamos ahí aprendiendo cosas de contabilidad, cosas de gestión, de administración, de operaciones, posiblemente de liderazgo. Estamos adquiriendo mayores conocimientos. En el momento en que se nos presente una oportunidad para cometer un fraude, y si queremos hacerlo, ojo, es bajo esa condición, no vamos a pensar que todos los que estudian posgrado son los más fraudulentos, pero si quisieran cometer un fraude, pues van a tener más herramientas, más habilidades para poder lograr. Por ahí va la cosa. Vemos otro cuadro y por favor a ver qué me dicen. Por estado civil, por favor sus reflexiones. ¿Qué interpretan ustedes de ese cuadro? Que nos ha incorporado a la charla una dama, al menos Carla Vaca, bienvenida. Yo creo que le va a gustar un poco ver estos cuadros, porque por ahí a veces nos genera una interesante y divertida guerra de sexos. Pero te prometo, Carla, que va a salir muy bien parada. A ver, ¿qué interpretación tienen en este cuadro por estado civil? De gente que está involucrada o que se ha involucrado en fraude. Puede ser porque necesitan más dinero, cometen más fraude. Más responsabilidades, ¿no? Más responsabilidades Claro. económicas, financieras. Sí, Por lo tienen más tanto, responsabilidades. va a ser más fácil empujados si tienen la oportunidad de cometer un fraude, ¿no? Tienes Sí. por ahí va la cosa. Por ahí están pueblos solteros y separados. Significa la diferencia entre divorciados y separados significa que los separados no tienen compromisos, no tienen acuerdos firmados, simplemente hay una separación de cuerpos entre las personas y no hay ningún compromiso por alimentos ni nada por el estilo. Entonces pueden ver que los separados incluso están más cómodos que los solteros. Eso no le estoy recomendando a ninguno de los casados que estén conectados a que traten de mejorar su situación sacrificando su matrimonio, por si acaso. Correcto, muy bien, Miguel Ángel, es cierto, mayor nivel de presión y posibles problemas que orillen a la gente pues a cometer todo delito, es cierto. Correcto. Siguiente cuadro. Por edades. A ver, interpretación, por favor. Enrique, ¿quieres ayudarnos con este cuadro? A ver, Enrique. Casado es tu apellido, Enrique, ¿no? No eres no es tu estado civil, es tu apellido. Confírmamelo. Ah, correcto, tranquilo entonces. Bien, por si acaso, Enrique me dice que las personas mayores son más fáciles de engañar. Ojo, el cuadro son personas que cometen fraudes, no son víctimas de fraudes, sino que cometen fraudes. Profesor, Dime. a lo mejor puede ser porque tienen más tiempo, más libertad y tienen, bueno, por la edad también tienen más conocimiento, pero para mí parece que
por la edad tiene más tiempo libre en dedicarse a cometer fraude. Buen punto, Freddy. A ver, complétame el dicho. Más sabe el diablo por viejo. Viejo que por diablo. Exactamente, por ahí va el tema. Gente muy experimentada que ya ha vivido muchas cosas, por lo tanto, pues, tiene mucho conocimiento y muchas habilidades ganadas por la vida. A ver, siguiente cuadro. A ver. ¿Quién me ayuda ahí? Exacto. Muy bien, Enrique Casado me indica que el empleado con más años conoce la realidad del negocio. Exacto. Muy parecido al anterior. El tema tiempo, el tema experiencia juega un papel importante si una persona quiere cometer un fraude. Miguel Ángel, correcto, Miguel Ángel. Miguel Ángel está haciendo un resumen de todos los, de varios cuadros vistos anteriormente. También está haciendo cierto el tema de más o menos las personas con experiencia que tienen mayor preparación y tienen muchas habilidades para cometer fraudes. Correcto. A ver, veamos por profesiones. ¿Alguno de los presentes no es de TI? ¿O todos son de TI? ¿Alguien se manifiesta por ahí? ¿Un abogado, un contable, un administrador? ¿Tenemos a alguien que no sea de sistemas en el grupo? Ahí está, Miguel Ángel es de marketing y tecnología. Ahí está la gente de marketing, también por ahí en la estadística. Bien, ¿qué me pueden decir de los amigos de contabilidad? Elvis. ¿Te escucho, Elvis? O leo lo que quieras poner. Elvis, ¿qué me puede decir de la gente de contabilidad? A ver, Freddy, no escuché a Elvis. A ver, bueno, según el cuadro parece que en las áreas de contabilidad son donde más alteran la información que cuentan. Y ojo, y no necesariamente estamos hablando de efectivo que pasa por su mano, ¿no? Estamos hablando de cifras. Vayamos al siguiente, el ejecutivo o el nivel gerencial. ¿Qué reflexiones hay? Él menciona respecto a contabilidad que son personas que conocen el sistema financiero. Sí. A ver qué me dicen del ejecutivo a nivel gerencial. Correcto. Estábamos viendo ya el segundo en posición en este cuadro, que es el ejecutivo a nivel gerencial. El contable ya quedamos, y muchos lo han dicho, es el primero en el lugar, indudablemente, tiene mucho tema de dinero entre las manos, y no necesariamente contantes y sonantes, sino con cifras. A ver, ¿quién me puede indicar por qué el nivel gerencial podría estar en uno de los más altos? Sí, adelante, ¿quién escucho? Sí, a lo mejor puede ser porque toma las decisiones. Los niveles gerenciales son quien toma decisiones. Exacto, coincide con Alejandro, también indica eso. Ellos toman decisiones, le dan confianza
Por lo tanto, si quieren abusar de esa confianza, si han intentado cometer fraude, pues lo van a hacer correctamente. Vayamos a otra profesión, ahí en el mismo cuadro. A ver, veamos a los amigos de ventas. ¿Qué pasa con los amigos de ventas? También son otros personajes de la organización que están, ¿verdad?, bastante arriba. Dime, Freddy, o Elvis, cualquiera de los dos. Elvis, a ver, tú primero. No escuché bien, no escuché bien. Freddy, ¿tú? ¿Tienes algo que decir? Mira, yo les ayudo en esto. La gente de ventas hoy en día les pone metas, tanto metas mínimas para poder lograr negocios, como también metas más arriba, que si son superadas, pues van a obtener premios. Entonces, estas personas lamentablemente están con un estrés todos los meses por conseguir esas metas, de alguna forma, ya sea por premio o por mantener el trabajo, de tal manera que a veces, si no tienen los valores bien puestos, pues van a verse envueltos en un fraude con mucha facilidad, lamentablemente. Muy bien, Enrique, conoce al cliente y conoce el comportamiento. Dice, se pueden realizar ventas ficticias. A eso iba, claro, exacto. De acuerdo. Sí, la participación va por ahí. Gracias a todos. Bien, vemos aquí que los amigos de tecnología e información están en término medio. Está bien, yo creo que no son tanto un peligro. Acá, auditoría interna, está al final. Bueno, primero detengamos un rato en legal. ¿Ustedes creen que legal esté bien por ahí? ¿Es una información confiable, una estadística confiable, marcando que legal está tan abajo? ¿Qué les parece? Algunos alumnos cuando ven estos cuadros, sí, a ver. Bueno, profesor, no, a mí yo no estaría tan de acuerdo, porque a veces la parte legal de la institución, sobre todo en el trabajo, tiene mucho que ver con apertura de negocios, ¿no? Y hay a veces controversias justamente en eso, ¿no? Entonces no me parecía, creo que el legal debería estar más adelante. Bueno, lo que pasa es que los abogados conocen las leyes, conocen en qué parte está bien la ley y lógicamente van a estar bien cubiertos en cada accionar que ellos hagan. Definitivamente, por lo general mis alumnos dicen, la saben hacer, ¿no? La saben hacer. Eso es muy cierto. Por eso posiblemente yo también puedo especular que los abogados están involucrados en más fraudes que lo que aparece ahí, pero definitivamente una cosa es la ética y otra cosa es la ley, no necesariamente van de la mano. A veces hay cosas legales que a veces no son muy éticas, pero que al final los abogados saben manejarlo bastante, ¿no? Correcto, gracias Miguel Ángel por ahí también, exacto. Dice, depende del tipo de corrupción que se hable, el contable, el gerencial, casi siempre usan su conocimiento legal o tienen el apoyo de un buen abogado. Un buen abogado significa un abogado con mucha sabiduría, no necesariamente un abogado bueno, ¿no? De buena gente. Correcto, gracias. Y al final tenemos a los auditores internos. ¿Algo ibas a decir, Freddy? No, pero eso parece, bueno, un auditor interno por criterio común, ¿no? Se sobreentiende si él justamente debe cuidar todo, decir... Excelente. Tienes razón, Freddy. Es como si quisiéramos ver un tema de delincuencia
a la policía entre los más delincuentes. No, lógicamente sí van a haber casos, van a haber casos de auditores o policías que delincan, pero efectivamente los auditores están para prevenir el fraude. Entonces, está correcto que hayan pocos auditores involucrados en temas de fraude. Lógicamente, algunos muy graciosos alumnos me dicen, no, pues profesor, ese cuadro lo ha hecho un auditor interno. Definitivamente sería el punto al revés si los auditores estuvieran por allá por los contadores. Pasamos a la siguiente y al último cuadro. A ver, no se fijen los caballeros. Carla, por favor, ayúdame en la interpretación de este cuadro. Carla Vaca, quisiera que intervengas aquí. Los hombres generan las pérdidas. ¿Cómo vas a decir que los hombres generan las pérdidas? Alejandro dice el hombre está más involucrado en TI. Ojo, no estamos hablando solamente de fraudes en TI, estamos hablando de fraudes en general. ¿Por qué los hombres están más involucrados en fraude que mujeres? Carla, yo creo que las mujeres también generan pérdidas, porque ellos son los que aportan más a la canasta familiar, pobrecitos. Exacto. Las mujeres son más detallistas. ¿Qué estás hablando, Héctor? Bien, somos más maliciosos. Mira, importante aporte de Alejandro. Bueno, yo les pongo un ejemplo. El escuadrón Fénix de la policía. Hasta cierto momento ya la sociedad estaba un poco saturada de los casos de fraude de los policías de tránsito. Por lo tanto, se le dio más participación a las mujeres, al personal femenino de este escuadrón. Por lo tanto, pues la corrupción bajó bastante en las calles. Eso no quiere decir que las mujeres no estén involucradas en fraude. Sí, el cuadro lo dice, hay mujeres involucradas en fraude. Pero definitivamente, pues, hay más hombres. ¿Por qué? Porque históricamente los hombres han sido más audaces, han tenido más cargos, más control. La mujer recién se está independizando, está un poco avanzando en la sociedad y en las organizaciones, le están dando cargos gerenciales. Eso es un importante avance como sociedad. Hay países que han avanzado más que Perú. Yo, incluso aquí en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, he visitado organizaciones y hay mucho personal femenino en cargos gerenciales, y la verdad que lo hacen bastante bien. Bueno, Carla dice, ahora ya es más compartido, ¿no? El tema de lo que aportan a la canasta. Yo pensé que con el tema del fraude, yo pensé que Carla estaba diciendo, esperen un ratito que las mujeres en poco tiempo van a estar niveladas con el tema de fraude. Bueno, sí, es acá un tema de géneros que por historia se han estado manifestando, pues, más los hombres dispuestos a cometer fraude que las mujeres. Las mujeres, lógicamente, por la naturaleza femenina, la naturaleza de madre, de por sí, siempre ha sido muy precavida en estar en escándalos o en fraudes. Eso, como digo, no quita que existen algunos ejemplos de mujeres que han participado en fraudes. A ver, voy a completar de ver la respuesta de los muchachos para poder avanzar. Enrique Casado dice: el hombre es más fácil de corromper. Pobre hombres. Otros alumnos siempre por ahí me salen con que no, lo que pasa es que los hombres, las mujeres hacen gastar a los hombres. Carla Núñez, gracias Carla por la participación, dice: no es cierto que ellos aportan más. Sí, hay casos así, es cierto. Bien, sigamos. Ya nos distrajimos un poco con
Estuvimos haciendo un análisis de cuál es el perfil de la agente de fraude. Esto nos ayuda porque no necesariamente tenemos que estar sospechando de las personas que trabajan en nuestro entorno laboral, pero sí al menos saber cuál más o menos puede ir, cuál es el perfil que se puede ir construyendo de una persona que trabaja junto a nosotros y que posiblemente en un momento podría estar involucrada en un fraude. Bien, pasemos a hablar de seguridad de información. ¿Qué busca la seguridad de información? Busca proteger la información de un rango de amenazas. Hoy en día, indudablemente, sabemos que hay amenazas. Garantiza la continuidad del negocio. Ojo, importante. La seguridad de información tiene que estar siempre mirando el negocio y tiene que apoyar y soportar el negocio. Minimiza las pérdidas financieras. Y vamos a ver que por ahí es algo muy valioso para recordarle siempre a la gente que está dirigiendo una organización. Optimiza el retorno a la inversión. ¿De qué manera? A ver, yo pregunto, ¿de qué manera podríamos estar optimizando el retorno a la inversión con la seguridad de información? ¿Quién me responde? ¿Alguien que no haya participado? Leandro, ¿qué me puedes decir? Enrique Casado dice porque garantiza la continuidad del negocio. También, la verdad que escriben bastante rápido. No hay que gastar en... A ver, dime, te escucho, Freddy. Bueno, debe ser porque no nos roban la información, ¿no? Con respecto a eso, otros no nos roban las ideas de los negocios, de las informaciones que contamos. Correcto. Por ejemplo, sí, tratamos de implementar una solución o manejar un proceso, implementar a una automatización, lo hacemos con el objetivo en una organización de obtener una rentabilidad, la máxima ganancia o más ingresos. Si se manejan las cosas de manera segura, definitivamente está más garantizado ese ingreso o esa rentabilidad. Entonces, evitar la posibilidad de que nos vaya a ocurrir un fraude o una falla de seguridad que nos pueda generar una pérdida, lógicamente estamos optimizando el retorno a la inversión. Exactamente, Miguel Ángel manifiesta esto. Al tener un mejor control evitamos pérdidas. Muchas veces, mejor eso lo dejo para el final de este comentario, en este momento, en un momento se lo digo. Después, incrementa las oportunidades de negocio, también. Cuando hay confianza por parte de los clientes, de los socios del negocio, a veces hay empresas que dicen, mira, sabes que yo me asocio contigo en este negocio, siempre y cuando tú tengas este nivel de seguridad o tú tengas esta certificación. Entonces eso hace que los socios de negocio participen contigo. Hace unos años, justamente estaba haciendo consultoría, asesoría a una organización que estaba a punto de entrar a un negocio de $500 millones anuales, pero con la condición de su socio de que certificara un plan de continuidad de negocios. Y la verdad que tuvo que invertir 20 millones en ese momento, de un año a 2 años, para poder tener esa oportunidad de negocio. Entonces, en base a la seguridad de información, puedes tener mejores oportunidades de negocio. Y el punto final, la supervivencia del negocio depende de la seguridad de la información. Muchas veces, algunos gerentes de seguridad de información o algunas personas que están asociadas a la seguridad de información me dicen, Rómulo, ¿cómo convenzo al gerente general, cómo convenzo al dueño del negocio para que acepte invertir en seguridad de información? Muchas veces me dicen, no, es muy caro, no, ¿para qué? Es un puro gasto, eso nunca va a pasar, etcétera. Entonces, yo le digo, bueno, fácil, pregúntale a esta persona, pregúntale a este señor cuánto vale su negocio, cuánto vale su empresa, y va a ser que él se va a poner muy contento, se le va a inflar el pecho, va a decir por ahí una cifra alucinante, 200 millones, 300 millones, 1000 millones cuesta mi empresa, porque los activos, porque
el valor comercial, por las operaciones comerciales, transacciones que tenemos. Entonces le dicen, bueno señor, si usted no fortalece su seguridad, pues esa es la cantidad que va a perder, los 200, los 500 millones, los 1000 millones, lo que usted diga, esa es la cantidad que va a perder y posiblemente ocurra de un día para otro. Eso es hoy en día la seguridad de información, la supervivencia del negocio. De eso está dependiendo. Bien. Hay 3 elementos importantes de seguridad de información, por ahí algunos le quieren adicionar otros, pero de manera estándar son estos los más importantes. Y eso es lo que la ISO de seguridad de información, la 27002, manifiesta y preserva como elemento de la seguridad de información. La confidencialidad, que significa garantizar que la información va a ser accedida solamente por personas que son autorizadas. La integridad es proteger la exactitud y completitud de la información y los métodos de procesamiento. Y la disponibilidad, que es para garantizar que los usuarios autorizados accedan a la información cuando lo requieran, en el lugar y el momento que lo requieran. Por ahí alguien le quiere poner, pues, a veces, confiabilidad. Y otros teóricos dicen que, bueno, es una combinación de algunos de los otros, de estos 3 elementos, pero que al final son estos 3 los que están claramente definidos como elementos de seguridad de información. ¿Alguna pregunta, Miguel Ángel? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Seguridad de información es el problema de la organización, más no un problema de TI. Muchas veces en las organizaciones dicen, bueno, seguridad de información, ojo, pon una persona en el área de tecnología de información, en el área de sistemas, para que se encargue de ver la seguridad de información. Y cualquier problema que hay con la seguridad de información, dice problema de tecnología de información, problema de sistema, está fallando la red, está en la red vulnerable, se fugó información por culpa de TI. No, señores. TI facilita las herramientas para que la organización, en todos sus rincones, maneje la información. Entonces, la seguridad de información es un problema de toda la organización. El 70% de las amenazas son internas. Hoy día están siendo mejor manejadas. Hace unos años eran el 80% de las amenazas. El 60% de los culpables son estafadores por primera vez. El mayor riesgo son las personas. ¿Por qué consideran, antes de reafirmar en el siguiente punto que el mayor activo es las personas, pero el mayor riesgo es las personas? ¿Por qué, señores? Los escucho. Un voluntario. Héctor dice porque tiene los conocimientos de la organización, pero también puede ser una persona que por falta de conocimiento también te genera un riesgo de seguridad. Porque de esta forma puede ser que no opere bien un sistema, por desconocimiento. Carlos me dice porque hace un mal uso de la información. Enrique, por descuido, justamente a lo que mencionaba hace un momento. Leandro dice porque son aquellas que pueden alterar la información. Bueno, hay muchos factores, es cierto. Todos en sí tienen razón. Pero lo que estamos llegando a la conclusión con esos comentarios es que no importa toda la inversión que haga la empresa en tecnología sofisticada de seguridad, muchas veces la parte débil en una organización puede estar en las personas. Porque ellos son los que en algún momento pueden flexibilizar la seguridad, pueden querer cometer algún fraude, pueden querer aprovecharse de alguna vulnerabilidad. Entonces, son ellos la parte más vulnerable. Muy bien, Alejandro dice, no hay una cultura organizacional. Justamente, si una organización no tiene una cultura de seguridad de información, no importa
los grandes documentos y procedimientos que se hagan, no importa todas las tecnologías de punta de seguridad que se pongan, se implementen en la organización. Simple y sencillamente va a ser una coladera la pobre organización, pese a toda la inversión que haga. Correcto, Freeman, dicen son los conocedores del negocio y son los más vulnerables. Muchas gracias. Bien, continuemos. El mayor activo, las personas, ya eso lo discutimos al inicio, muchos mencionaban que era la seguridad de información, pues definitivamente son las personas. ¿Quieres participar, Freddy? ¿Hay algo que quieres comentar? No con eso, solamente quería que prosiga. Ya, correcto. Héctor dice, pues por falta de buenas prácticas, también es cierto. Para eso están principalmente hoy en día pues estas herramientas de certificación que lo que hacen es de alguna manera no solamente fortalecer los controles, sino que darle continuidad, porque esto no es simplemente certifico un año y aplaudo y listo, me dan la medalla y ahí queda. No, efectivamente tiene que haber una certificación periódica, una evaluación, auditorías constantes para que esto se mantenga, y eso es lo que buscan estas certificaciones. A ver, perdón, hay otro comentario. Siempre el usuario trata de sacar la vuelta al sistema, por ello ve formas y maneras de saltar y poner en peligro los datos, descuidando la data de la empresa. Y ojo, buen punto, porque no es muy normal en otros países. Acá en nuestro país es muy especial para sacarle la vuelta a los controles, a las normas, a las leyes. La verdad que por un tema de mínimo esfuerzo, si no estuviera la gente cruzando la pista por debajo de los puentes peatonales. Por ejemplo, un control tan sencillo, que es el semáforo. En otro país, está una persona conduciendo, ve una luz roja y solamente tiene una sola acción, una sola reacción ante esto, que es detenerse. Si acá nos podemos pensar, ¿qué puede hacer un chofer de combi con una luz roja? Hay infinidad de alternativas. Atravesarse, pedir que suban personas, tratar de comprarse algo para comer, leer un periódico, sacarse la camisa, quedarse en DVD, dejar pasar dos luces rojas, atravesarse en el crucero peatonal. Imagínense todas las alternativas, ustedes me pueden dar muchas más, para que se puede aprovechar una luz roja de manera muy diferente, lamentablemente haciendo daño a la convivencia en el tráfico. Y en otros lugares, pues los pobres gringos solamente hay una sola cosa, tienen muy poca creatividad en ese país, pobre país, por eso está así y nosotros estamos tan bien, ¿no? Estoy siendo sarcástico, por supuesto. Otro control tan sencillo, y a mí me sorprendió cuando estuve en Estados Unidos haciendo unos trabajos, cuando le pedí a una persona responsable de un ambiente físico sobre el tema de seguridad, le digo, bueno, acá en este lugar, en esta sección, tienes valores, activos de información bastante valiosos. ¿Cómo haces para cubrir estos activos, para darle seguridad? Pues, que así el señor ponía un letrero en la puerta donde decía, prohibir el ingreso a personal no autorizado. Cuando agarré la manija de la puerta, pues estaba abierta. Y le dije, oye, esto no es seguridad. No, me dice, ahí está el letrero. Para ellos, miren lo que es la cultura, por eso uno de ustedes había mencionado el tema de la cultura. Miren lo que es la cultura. Para ellos el letrero era una medida de seguridad, porque la gente lo respetaba. Acá no, acá un letrero no es suficiente. Acá tú le pones un letrero a un peruano y se va a reír. Posiblemente hasta se pueda morir de la risa del pobre, por la ingenuidad de la persona que está cubriendo esos activos. Acá van a tener que poner, aparte del letrero, una cámara, biometría posiblemente, una tarjeta,
y por ahí posiblemente un vigilante, un moreno de 1,90 m para que lo ponga de cabeza por si quiere insistir en ingresar al peruano. Entonces hay mucho de cultura que lamentablemente, ¿qué causa? Que las organizaciones aquí en Latinoamérica y en el Perú tengan que invertir más allá de lo que invierten otras organizaciones en otros países para que la gente respete las medidas y los procedimientos de seguridad. La ingeniería social es la mayor amenaza, porque muchas veces, y por ahí, por ejemplo, les digo a ustedes, está el gerente general conversando con una persona bien internada, sonriendo, le da la mano y se va hacia donde están ustedes están posiblemente custodiando una zona de seguridad donde hay activos valiosos, y la persona dice, hola, ¿qué tal? Y se mete. Ustedes se animarían después de haber visto que estaba conversando con el gerente general, decirle, oye, ¿usted dónde va? ¿Quién es? Identifíquese. Posiblemente no. Y eso es una ingeniería social. ¿Qué hizo la persona? Como quería entrar ahí, lo que hizo fue ir donde el gerente general, preguntarle cualquier cosa, disculpe, ¿dónde queda el baño? No sé cuánto, y le sonrió, y a lo lejos le dijo, gracias, muchas gracias, y gracias hermano, incluso un poco confianzudo. Entonces tú creíste que era una persona importante en la organización, o un amigo del gerente general, por lo tanto no ibas a evitar que entre, o lo ibas a pedir identificación. Suele pasar. Hay muchas maneras de hacer ingeniería social. Yo las he practicado dentro de mi trabajo para validar la seguridad en muchas organizaciones, y es sencillo. Acá en nuestra región, en estos países latinoamericanos, es muy sencillo hacer ingeniería social con bastante éxito, lamentablemente. Pedir contraseñas, pedir usuarios, acceder a ambientes restringidos. La verdad que la ingeniería social por acá es prácticamente fácil de ejecutar en nuestros países. Más de 2/3 de las personas expresan su incapacidad, manifestando pues que no saben si sus sistemas están en peligro. Hoy en día se habla bastante del riesgo. Es que cuando hablamos de control, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de seguridad de información, de ahí nacen muchos los conceptos, actividades, proyectos y planeamientos sobre seguridad, gobierno, auditoría, o todo lo relacionado a los aspectos de activos importantes en la organización. El riesgo es la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad en un activo y causar daño o pérdida. Entonces hablamos de dos aspectos. Hay un tema que es amenaza y vulnerabilidad. Vamos a esas definiciones. Amenaza, algo que puede causar daño potencial a la organización o sistemas o la red. Vulnerabilidad, una debilidad de la organización, los sistemas o la red que puede ser explotada por una amenaza. Ahora, tengamos claro, de aquí en adelante, amenaza es algo que nos puede afectar, algo que viene de afuera de lo que estamos teniendo nosotros como responsabilidad. Si no estamos siendo responsables de un activo, la amenaza es lo que viene de afuera. No de afuera de la organización, sino de afuera de la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Correcto? La vulnerabilidad sí es algo interno, algo que nosotros manejamos en nuestra responsabilidad, y mientras nosotros minimicemos la vulnerabilidad, posiblemente existirán amenazas, pero no existirá riesgo. O el riesgo estará bastante minimizado. También puede ser lo contrario. Puede ser que no exista amenaza. Puede haber vulnerabilidad, pero ante la falta de amenaza, también el riesgo va a estar muy minimizado. Eso, que quede bien claro, amenaza en lo externo, vulnerabilidad es lo que nosotros manejamos. ¿Qué tipo de riesgo de amenaza existen? Usuarios con alto conocimiento de TI, que se vuelven muy curiosos y quieren hacer posiblemente ir más allá de lo que sus facultades o responsabilidades asignadas son el robo, sabotaje o mal uso de la información, el ataque a los virus, la falla en los sistemas o en la red, también son riesgos. Falta de documentación, cuando se desconoce, también es terrible. Lo peor que puede existir para nosotros es desconocer que existe un riesgo.
Es como, no sé si por ahí alguien ha tenido un accidente, y a veces es visible, cuando estamos a oscuras caminando y de repente hay un buzón sin tapa o lo que fuera, y de repente después de haber sentido el piso tan seguro, de repente se nos va el pie y no sabemos a dónde vamos a caer. Eso es lo que sucede cuando nosotros desconocemos los riesgos. Lo que la falta de documentación, el desconocimiento es bastante peligroso. Falla de seguridad física, desastres naturales e incendios, que también, ahí el problema de los desastres naturales, por lo general, es que no podemos evitar que ocurran, pero sí lo que podemos hacer es estar bien preparados para esto. Miguel Ángel, ¿quiere decir algo? Me pregunta Alejandro si hay que documentar las incidencias igual que los riesgos. Ambos tienen que estar bien documentados. Los riesgos tienen que tratar de documentarse todos los riesgos posibles. Para empezar, el procedimiento es este. A ver, vayamos por orden. Tenemos que inventariar todos nuestros activos de información, todos. No que solamente voy a inventariar lo más importante, no, todos. Una vez que tenemos inventariados todos, vamos a ver cuáles son los más importantes, los más críticos. Luego, tenemos que inventariar los riesgos de todos los activos. Repito, todos. Y luego iremos trabajando en los controles de aquellos que son más críticos. Por un tema de capacidad financiera, de capacidad de inversión, iremos enfocándonos en aquellos más críticos. Pero siempre tenemos que tener mapeados todos. Para esta manera, pues, en algún momento los escenarios van cambiando y puede ser que un riesgo se vuelva importante. Un riesgo que anteriormente no era muy crítico, ahora es más crítico. Y puede ser lo contrario también. Un riesgo que era muy crítico ahora ya no lo es, porque posiblemente se desactivó esa unidad de negocio o lo que fuera. Entonces, ¿para qué ir gastando dinero o invirtiendo mucho en proteger algo que ya no es muy importante? Hay otra consulta. A ver. Héctor pregunta, ¿hacer una matriz de amenazas y vulnerabilidades de los activos? La matriz en sí es de riesgos. Ya cuando hablamos de riesgo internamente, en el análisis de cada uno de los riesgos, ya se habla de amenazas y vulnerabilidades asociadas a esos riesgos. Entonces, la matriz por lo general se arma sobre los riesgos. Si vamos a hablar de una matriz de amenazas y vulnerabilidades, posiblemente terminamos armando ya un cubo que va a ser muy complejo de manejar. Entonces, manejar solamente matrices de riesgos. Bien, continuemos. Entonces, ¿cómo superar todos estos problemas? La verdad que hemos estado hablando de muchos problemas, muchas amenazas, muchas vulnerabilidades. Sinceramente, en lo personal, en este momento, con todo lo que hemos conversado, hasta un poco de dolor de cabeza, y es lo que me está pasando a mí, porque la preocupación es bastante fuerte respecto a la seguridad de información. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos una herramienta, la ISO 27001. Tenemos siempre, holísticamente, manejándonos en estos tres elementos de la seguridad de información: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y tiene 11 cláusulas, 11 dominios, 11 dimensiones. Que es la política de seguridad de información, vamos en ese orden, la política de seguridad de información, donde se va de manera general a definir cómo va a enfrentar la organización la seguridad de información. Luego, la organización de la seguridad de información, quiere decir toda la infraestructura que necesita internamente para que esa seguridad de información, ese sistema de seguridad de información funcione. Luego, la gestión de activos, ahí les hablé anteriormente. Primero, inventariar todos los activos, clasificarlos en orden de importancia en la organización. Por ahí, pues, ¿cómo orden de importancia Rómulo? Me pueden preguntar. Pues, ¿qué pasaría pues si no tengo ese activo? ¿Qué pasaría si no tengo esa aplicación? ¿Qué pasaría si no tengo esa base de datos? ¿Qué pasaría si no tengo ese equipo, ese servidor? ¿Qué pasaría, señores, si no tengo esa persona?
hablando del activo más importante. ¿Qué pasaría si yo tengo el especialista en desarrollo? ¿Qué pasaría si yo tengo el especialista en comunicaciones? ¿Qué pasaría si yo tengo el especialista usuario, el usuario que más conoce de tal aplicación? Así que tengo que manejar, tener algunos controles para manejar bien esos riesgos sobre esos activos. Luego, la seguridad de recursos humanos. Tengo que ver qué persona contrato, poder validar de dónde proviene, cuáles son sus costumbres, cuál es su personalidad, definirle bien cuáles son sus responsabilidades cuando ya esté en la organización, y luego cuando se retire, hacer una baja de usuario, una baja de cuentas de usuario, de manera ordenada y segura para garantizar que nada quede en el aire, nada quede expuesto para posteriormente en el futuro se pueda cometer un fraude. Seguridad física, pues los ambientes físicos, las construcciones, las instalaciones de la organización tienen que tener condiciones apropiadas para albergar todos esos activos de información críticos en la organización. Gestión de las comunicaciones y operaciones, este es un aspecto bastante técnico ya del día a día que se va generando a través del procesamiento de la información en la organización. Control de acceso, eso está claro, tema de brindar privilegios a los usuarios para que puedan acceder a los recursos informáticos y controlar que esos privilegios estén adecuadamente asignados de acuerdo al rol que desempeñan. Desarrollo y mantenimiento de sistemas, toda la etapa de construcción, adquisición e implementación de los sistemas, las soluciones de negocio. Gestión de incidentes, cada vez que ocurre un incidente de seguridad de información, tiene que manejarse adecuadamente para que se pueda comunicar, trasladar a los especialistas que van a ser quienes nos atienden, a tener un tema de lecciones aprendidas para actuar en el futuro cuando vuelva a aparecer otro incidente, y mejor aún si podemos de alguna manera poner mecanismos que puedan evitar que vuelvan a ocurrir. Planeación de la continuidad de negocio es garantizar que de alguna forma se siga operando de acuerdo a las necesidades de la empresa, se siga operando las transacciones o operaciones de la empresa cuando ocurra un incidente que ponga en riesgo el normal desenvolvimiento de las operaciones de la organización. Y el tema de cumplimiento, toda la parte legal, toda la parte normativa a la cual está sujeta la organización, que hoy en día muchas organizaciones están bastante saturadas de temas legales, de normas, regulaciones, porque lamentablemente pues hay que reconocer que hemos sido merecedores de esa avalancha regulatoria, porque han existido muchas crisis, muchos fraudes. Por lo tanto, pues las empresas regulatorias han tenido que poner más estrictas con las organizaciones. ¿Alguna pregunta? Miguel Ángel. ¿Todo bien? ¿Continuamos? Bien. Bueno, acá debió aparecer un título, no sé por qué no aparece, pero bueno. Son los beneficios que nos dan la ISO 27001. Nos establece una metodología de gestión de la seguridad bastante clara y estructurada, y es un estándar a nivel mundial. Entonces, donde vayamos, con la organización con la cual interactuemos, vamos a tener un lenguaje común para poder tratarnos y asociarnos y comunicarnos. Reducción del riesgo de pérdida, robo, corrupción de información. Ante los clientes, ellos van a poder acceder a la información a través de medidas de seguridad. Los riesgos y los controles son continuamente revisados, porque ya la metodología de por sí exige que sean continuamente evaluados para que estemos alerta ante cualquier cambio del escenario en el sector o en la misma organización. Confianza de cliente y socio estratégico por la garantía de la calidad y confidencialidad, lo que hablaba hace un momento, socio estratégico, los ejemplos que les puse hace un momento. Las auditorías externas ayudan cíclicamente a identificar las debilidades del sistema y las áreas, y justamente la metodología te exige que tú, como responsable de un proceso, vayas reforzando la seguridad de la información, pero va a existir posiblemente un auditor interno que periódicamente también valide de manera independiente esto. Y también, adicionalmente, están los auditores externos que van de manera más independiente aún, a identificar qué debilidad tienes en tu sistema de seguridad de información.
Hay la posibilidad de integrarse con otro sistema de gestión, por supuesto, porque las ISO tienen una metodología bastante similar. Entonces, ya manteniendo y teniendo una ISO implementada en la organización, va a ser más fácil implementar a unas otras, en este caso la de seguridad de información. Gracias por el comentario, Miguel Ángel. Bien, continuamos. ¿Qué otros beneficios hay? La continuidad de las operaciones necesarias para que el negocio, del negocio, tras cualquier incidente de gravedad que pueda aparecer o ocurrir. La conformidad con la legislación vigente sobre la información personal, propiedad intelectual y otras, que ya sabemos hoy en día está bastante rígida. Imagen de la empresa a nivel internacional y elemento diferenciador de la competencia. Muchas veces, cuando ocurre un incidente de seguridad, a veces resalta aquella organización que pudo sobrevivir a ese incidente de seguridad. A veces ataca un virus, a veces hay un tema de fraudes, a veces un tema de robo de tarjetas, lo que fuera, y a veces te das cuenta que hay una organización que no ha sido impactada, porque tiene medidas de seguridad, tiene una metodología de seguridad bien implementada, en las cuales esas cosas no le afectaron demasiado. Entonces, ¿qué hacen las empresas que se quieren asociar, o los clientes? Todos logran diferenciar respecto a la competencia a esa empresa. Por lo tanto, prefieren trabajar con esa empresa. Confianza y reglas claras para las personas de la organización, porque va a haber mucho de documentación, la gente va a saber qué tiene que hacer, qué puede esperar de los procesos, cuál es su responsabilidad en los procesos. No va a haber nada pues suelto por ahí que diga, no, esa no era mi responsabilidad, el otro dice, no, eso era tu responsabilidad. Acá las cosas quedan claras. Aumenta la seguridad en base a la gestión de procesos en vez de la compra sistemática de productos y tecnología. Y vamos a ver por qué. Esta diapositiva la abordé para el final, donde indica que justamente el muro, la defensa humana es la más importante, y mucho más que un firewall, mucho más que un IDP. Muchas veces podemos, como decía hace un momento, podemos ponernos tan sofisticados, podemos invertir millones, pero a veces son las personas el lado más débil del eslabón, el más débil de la cadena, donde la seguridad se rompe. Ok, amigos, voy a mostrar la última diapositiva para que se relajen un poco. Bien, a ver, jóvenes, estoy esperando sus preguntas, sus consultas, sus apreciaciones, sus críticas, si desean. Encantado de escucharlas. Hola. Dime, Miguel Ángel. Rómulo. Héctor, perdón. Dime. Rómulo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. O buenas noches, perdón. Una consulta, Rómulo, acerca también mencionaste el 27002. ¿Qué diferencias hay entre estos dos ISO con el 27001? Y lo otro, una segunda pregunta por ahí. Tengo entendido que ITIL es una certificación para lo que es las personas. ¿Es necesario que la persona esté certificada en ITIL para que la empresa se certifique en 27000? Bueno, empiezo con la última pregunta. No tiene relación. Ayuda sí bastante, porque ITIL ya te da ciertos panoramas y cierta experiencia, habilidades respecto a controles y procesos, pero no está asociado ni está condicionado al tema 27000. 27001 y 27002 son parte de la familia de la ISO 27000. Una es certificable, otra es certificable, y que hay algunas prácticas para las personas que la gestión de la seguridad. Les recomiendo, porque no son las dos únicas, ojo, son muchísimas, creo que son 30 y tantos las que hay por ahí, incluso no de manera secuencial, pero llegan hasta la ISO 27099, me parece. Entran a internet, busquen en la familia, ahí incluso hay una para gestión de riesgos, de seguridad de información, hay para la gestión de procesos de salud pública. Existen toda una familia bastante extensa de la ISO 27000. Les sugiero que lean internet o entren a la página
web de la ISO, la oficial, y ahí pueden documentarse bastante sobre todas las familias de la ISO 27000. Todavía algunas están en desarrollo, otras ya se pueden certificar, pero todavía están en avance y en proceso toda esta familia. En algún momento, en unos años aquí, vamos a estar todo bien consolidado, bien construido, para que las organizaciones puedan implementar y gestionar, no solamente implementar, sino gestionar, evaluarse y mejorar su sistema de seguridad de información en las organizaciones. A ver, alguna otra pregunta. Estoy buscando qué es lo que están escribiendo. ¿Alguna otra pregunta? Miguel Ángel pregunta cuál es el tiempo promedio que toma la certificación para una empresa mediana en el Perú y si hay un cálculo de relación costo-beneficio para el retorno a la inversión. Bueno, de las que yo he participado, lamentablemente, empresas medianas existen muy pocas. En el Perú en general existen muy pocas respecto a otros países en temas de certificación de empresas. He participado en empresas grandes, sí, que han querido certificar. Y ojo, principalmente son empresas transnacionales porque la matriz en otro país estaba en esa línea, en ese lineamiento de certificar. Por lo tanto, acá también tenían que certificar. También hay empresas, bueno, las empresas del Estado, todas las empresas del Estado están obligadas a implementar, no certificar, pero sí implementar la ISO 27000 a través de la NTP. Lamentablemente el avance ha sido bastante pequeño. Sinceramente, es muy complicado para una empresa lograr la certificación. El tiempo promedio que se toma, por ejemplo, para estas empresas grandes donde yo he estado participando, mínimo medio año y máximo un año, año y medio. Depende de qué tan organizado esté la empresa. Después depende cómo tome el proyecto. A veces van por partes. Quieren ir por las partes más sencillas o otros quieren atacar las partes más complejas, por lo tanto esa primera fase va a ser bastante extensa. Entonces, depende cómo ataque el proyecto de implementación de la seguridad de información y la certificación. Pero por lo general toma bastante tiempo, el esfuerzo es muy fuerte, y sobre todo en el Perú, por el tema cultural que les mencionaba hace un momento, pues es muy complicado. Muchas veces las empresas tratan de un año después de tanto esfuerzo certifican y el siguiente año no saben cómo hacer para volver a certificar, ya que todo el tema de los controles, la seguridad se relajó bastante, porque es la idiosincrasia, lamentablemente, de nuestra población. A ver, otra pregunta, sigamos viendo. ¿Los municipios están obligados a esta certificación? Por supuesto, toda empresa pública está obligada a certificar. Alejandro pregunta si la seguridad en el sistema de información es tan importante en una organización, ¿por qué el Perú las empresas no se preocupan en los estándares? Como digo, bueno, el gobierno se ha preocupado a través de la presidencia del Consejo de Ministros con la NTP, que es obligatoria, que obliga la implementación, pero lamentablemente no ha sido bien planificada. Por lo tanto, después de casi 10 años, porque eso fue promulgado en el 2004, después de casi 10 años prácticamente se podría decir que ni el 1% de las organizaciones del Estado han implementado la NTP de seguridad de información, que es la ISO. Así es nuestra situación, lamentablemente, y no se preocupan porque las empresas privadas no se preocupan porque muchas veces no las están obligando, no las obligan. Entonces, como no le obligan, no le ven el valor a esto, y la verdad a mí me da mucha pena, porque había muchas empresas consultoras que querían ingresar acá al mercado y me decían: ¿qué pasa, Rómulo? ¿Por qué no podemos generar negocios con el tema de seguridad de información? Le digo, porque pese a que necesitamos bastante aquí en el Perú esto, lamentablemente no existe conciencia de seguridad de información, y eso genera muchas veces incluso
que la gente, que el público, los clientes, no confíen, y la falta de confianza hace que el negocio, por ejemplo, el comercio electrónico y otros elementos que pueden potenciar la economía en el país, pues no evoluciona, ¿no? Carlos me pregunta si los protocolos de seguridad tienen toda una estructura definida que ayuda a la seguridad. Los usuarios deberían estar supervisados todo el tiempo por, no sé, OTI o OTI, no sé, las normas no son claras. A ver, no entendí bien esa pregunta. Los usuarios deberían estar, de por sí, depende mucho. Miren, más o menos por ahí entiendo la pregunta. Oficina de Tecnología e Información, correcto, sí, OTI. De por sí, mencionaba hace un momento, depende qué tanto, qué tan fuerte sea la cultura de seguridad de información para ver qué tanto esfuerzo tenga que tener la organización y tanto tenga que invertir y gastar en seguridad de información. Muchas veces, y sucede en otros países, es tanta la cultura de las personas, porque la vida en lo personal, la misma, esta gente es así, todo obedece las reglas, obedece las leyes, las normas, es tanta la cultura de seguridad de información que para ellos simplemente entraron a una organización, leyeron el reglamento de seguridad de información y para ellos quedó grabado de por vida. En cambio acá lamentablemente todos los años hay que reforzar, hay que llamar la atención, hay que poner elementos de seguridad, en muchos casos a veces hasta ridículos, de tener que poner una cámara prácticamente en la nuca de una persona para poder vigilar todo lo que hace, lamentablemente porque al mínimo relajo de la supervisión, de la vigilancia, lamentablemente pues las personas cometen fraude, las personas se aprovechan de la vulnerabilidad de seguridad. Eso es lo que sucede. Y las normas a veces pueden ser claras, pero la gente se olvida, la gente no está acostumbrada a leer aquí en este país. Yo podría, bueno, de por sí nuestra carrera no somos personas que leamos mucho ni que escribamos mucho, ¿no? Los sistemas. Yo en lo general he ido evolucionando en eso porque he tenido que trabajar como auditor y la verdad que el auditor lee mucho las normas. Para mí ya encontré en un momento una fascinación de leer las normas y la norma que veía, me ponía a leer, veía 10 normas de manera sistemática, me leía las 10, porque formaba parte de mi trabajo. Pero lamentablemente no todo el mundo lo hace y a veces es su responsabilidad conocer esas normas, pero no las conocen o se olvidan de ellas. Gracias, Carlos, por tu pregunta. A ver por acá si hay otra pregunta. Freeman hace una reflexión muy interesante. Habla de la cultura de seguridad de información, habla de la cultura de responsabilidad de las escuelas, y yo también agregaría de los hogares, y la ética profesional. Ahí está el kit del asunto, señores, ser éticos, tener valores. Lamentablemente estamos con mucho déficit sobre eso. A veces queremos recibir más que dar, y si no estamos pensando en que estamos en este mundo para estar sirviendo a los demás, lamentablemente, y queremos servirnos de los demás, ahí tenemos problemas, vamos a tener problemas de convivencia, vamos a pasar por encima de las normas en muchos casos, porque simplemente no nos favorece. Y el tema de la ética es, hoy en día, ya con mi experiencia de más de 20 años en seguridad de información, puedo decir que el problema de la ética es la principal causa de los fraudes, de las fallas de seguridad, de los problemas que puede haber en seguridad de información en las organizaciones. Ese es el problema, porque yo puedo ver un billete de 100 soles en el piso y lo más probable es que si yo soy ético voy a levantarlo, voy a ir a donde la gente de seguridad o preguntar de quién es esto y no me lo voy a quedar conmigo. Posiblemente si no aparece el dueño, de alguna manera lo donaré, lo llevaré a otro sitio y lo entregaré, pero no me favoreceré de eso. Eso es, gracias Freeman por lo que expresa respecto a esos puntos, porque eso es verdad. En otros países, lamentablemente, a diferencia de la nuestra, pues en otros países, bien por ellos, esto está muy fortalecido. Por lo tanto, para ellos convivir es más sencillo. Es más sencillo
implementar medidas de seguridad, sistema de seguridad. Gracias, Freeman. ¿Alguna otra pregunta? Rómulo. Sí, dime. Rómulo, una última pregunta de repente. Miren, si nosotros como responsable de TI vemos lo que es el tema de concientizar a los usuarios, vemos el tema de las buenas prácticas que puede manejar la empresa, pero de aquí a una certificación de ISO, ¿cómo podemos convencer exactamente al directorio, ¿no? Para que la empresa logre certificarse, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos llegar hacia ellos y tratar de convencer de que es netamente, no sé, ventajoso que la empresa se certifique, ¿no? Y bueno, en un momento mencionaste que por el tema de repente quizás convencerlo de cuánto gana, ¿no?, la empresa, o cuánto es lo que está valorizada la empresa, y eso es lo que puede perder. Pero no sé, quizás en un momento dado el gerente puede decir, dice, es que no, mira, coloca esto y solucionalo. Y no certificarse, ¿no? Sí, es mayormente porque ellos lo que cuidan más que todo es los costos, ¿no? Y bueno, viendo la realidad, ¿no? Es a veces un poco bien difícil llegar a ellos y convencerlos, pero no sé, en conclusión, y todo este buen tema que tú has redactado, ¿cómo podemos nosotros hacer llegar a ellos y convencerlos? Gracias, Hugo. Mira, lógicamente el ejemplo que yo puse es bastante simple, exageradamente simple. A veces funciona, raras veces, pero a veces funciona. Y otras veces, pues lamentablemente, a veces la organización tiene que sufrir un golpe para poder tomar conciencia. O posiblemente no recibir el golpe, pero por ejemplo, el golpe sí comercial de ver que la competencia es un competidor que ya certificó y que está empezando a tener una ventaja tremenda hacia él, ¿no? Eso hace que posiblemente él quiera imitarlo. Muchas veces, lamentablemente, tiene que hacer por ese lado. Y lo otro, pues, si quiere hacerlo de buena manera, de conseguir de una manera ir convenciéndolo a la alta dirección, convenciendo sobre la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información, es un trabajo a veces de años. Y te lo digo yo porque estoy en varias organizaciones y he tenido que empezar casi de cero. Y la gente no entiende o le parece que es muy costoso. El tema de costo-beneficio se tiene que ir armando poco a poco, paso a paso, ir implementando un proceso o otro proceso, lamentablemente poco a poco. Y a veces, con pena lo digo, a veces pues los sucesos negativos y los eventos y los impactos y los fraudes hacen que algunos procesos se vayan implementando, lamentablemente después de una pérdida, después de un evento negativo en la organización. Lo otro, repito, es un trabajo de mucho tiempo, incluso de años, en que uno poco a poco lo va convenciendo. Bastante comunicación con la alta dirección, hablarle siempre las amenazas, mantenerlo actualizado de los fraudes que suceden en organizaciones muy parecidas. Entonces, por ahí puede ir con el conocimiento y noticias de empresas similares que están siendo impactadas, pues puede decir, ¿sabes qué? No quiero que me pase, por favor implementemos. Lamentablemente tiene que ser, es más sencillo así, pero debería ser con un convencimiento claro, explicando, porque lamentablemente pues eso sucede en otros países, aquí todavía estamos bastante lejos. Me pregunta Carlos, dice, sin embargo, para la ética no cumple para el 100% de los usuarios. Me imagino que está hablando de organizaciones que he visto, organizaciones donde algunas personas creen estar, por el tema del cargo que tengan, la confianza que se le ha dado, algunas personas creen estar por encima de las normas o de las leyes. Entonces, como digo, la ley y la ética pues no necesariamente van juntas. A veces hay un tema legal, pero yo a veces por un tema de ética no lo hago, pese a que es algo legal. Pero la verdad que puede ser algo mal visto, que profesionalmente me puede dejar muy mal parado, pese a que yo puedo aprovecharme de la ley y sacarle el jugo. Entonces, aquí la participación de Carlos no es un tema de ética, es un tema de que posiblemente personas que no son éticas pasan por encima de eso, y lamentablemente asociados a gente que debería aplicar las penalidades, pues no las hace.
se confabulan y no sancionan a las personas que lamentablemente pues cometen alguna falta. Después también indica Carlos que el presupuesto asignado a la tecnología de información es muy bajo para llegar a la implementación. Sucede en muchas organizaciones. Lamentablemente, más es un esfuerzo manual de personas, donde tienen que estar prácticamente buscando un día de 30 horas para poder hacer todo el trabajo que pueden. Adicional, Carlos indica que, en su opinión, contabilidad y tecnología de información deberían ir de la mano. Más información, más seguridad. Tecnología de información en sí, aparte de contabilidad, debería ir también de la mano con recursos humanos. Por ejemplo, las unidades que en verdad sean la más importante de la organización tienen que ser aquellas que busquen tecnología de información para poder aliarse para tratar de manejar el tema de seguridad. Aquellas que son más relevantes, pues ahí tendríamos que buscar para decirle, bueno, mira, ¿saben qué? Aquí te puedo reforzar los procesos, te puedo mejorar los procesos, puedo hacerlos más seguros, te puedo evitar fraudes. Fíjate, esta unidad tiene procesos muy importantes para la organización, posiblemente por ahí tengas a un buen apoyo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Walter, dime. Sí, profesor, tengo una pregunta respecto al tema. ¿Cómo ayuda la ISO 27000 para establecer una estrategia de seguridad de la información en una empresa privada? Entendiendo de que la ISO 27001 establece los requisitos de un SGCI, o sea, en pocas palabras, ¿por dónde empezar, no? Para establecer la estrategia de seguridad de la información. De acuerdo. La misma ISO tiene una metodología, que es me olvidé, tiene unas siglas, se me pasó en este momento, pero tiene una metodología ya incorporada, donde tú tienes que, te pide primero definir cuál es el alcance de tu proyecto, porque definitivamente, como decía hace un momento, a veces el esfuerzo es bastante grande y las empresas no tienen la capacidad, la inversión para poder involucrarse en un proyecto de esa magnitud, de poder posiblemente certificar toda la ISO. Entonces, lo que hace es hacer una evaluación de riesgos, ¿correcto? Una evaluación de riesgos donde están los procesos más críticos, los cuales sean más significativos para el negocio. Y posiblemente ahí, en esos procesos, en esas dimensiones de la ISO, de la metodología, tú quieras o te veas obligado o priorizado en trabajar. El ciclo Deming, exactamente, Flores, exactamente, Héctor, es el ciclo Deming, que es la metodología que implementa todas las ISO, en este caso la ISO 27000 también la tiene. Entonces, esa es la metodología que viene incorporada en la ISO para que tú puedas implementarlo. Definitivamente siempre se sugiere, y la misma ISO te recomienda, tratar de involucrar y tener un alcance en cual tú puedas manejarte. Hay empresas que solamente han certificado, por ejemplo, mi centro de datos y nada más. Y por ahí empiezan, y pueden estar posiblemente 2 o 3 años todavía manejándose en ese alcance. Ya después empiezan poco a poco ir tomando algunos otros procesos para poder ir certificándolos de manera paulatina. ¿Otra pregunta? Gracias, Miguel Ángel. Se está despidiendo Miguel Ángel, ha sido un gusto también. ¿Alguien más? Freddy dice que muchas de las veces en la empresa donde labora, toman medidas de seguridad de acuerdo a criterio, me imagino criterio personal o criterio particular,
y no en base a estándares. En este curso podemos ir implementando en nuestro centro laboral sin realizar demasiada inversión. Sí, hay cosas que se pueden ir implementando de manera sencilla, que no requiere mucha inversión. Tiene mucho que ver, repito, que las personas vayan tomando conciencia. A veces hay empresas, me ha pasado, vuelvo a repetir, a veces me puede decir porque te vas a otro país, pero en otros países hay empresas que posiblemente su inversión sea de seguridad sea de 50.000 o 100.000 dólares al año. Y una empresa de la misma magnitud, misma cantidad de personas, mismo sector, aquí en Perú puede estar gastando 5, 8, 10 millones. Porque el tema de la persona y la cultura tiene mucho que ver. ¿Correcto? Una persona ve que hay una carpeta en la red, una carpeta con sueldos, lo primero que va a hacer es, ni siquiera lo va a abrir, va a reportar, porque sospecha que esa carpeta contiene información confidencial. Lo va a reportar a Seguridad de Información, lo va a reportar a su gerente. Lamentablemente acá lo que va a hacer la gente va a ir y va a abrirlo, va a revisarlo, va a ir con el chisme, va a generar problemas y tambalea la seguridad de información en la organización. Lamentablemente tiene mucho que ver el aspecto cultural y a veces hay empresas que implementan mucho de sus sistemas de seguridad de información sin mucha inversión. Gracias, Freddy. Héctor pregunta, dice, profesor, usted comentó que ha leído muchas normas y las hizo. Quería preguntar si existen normas o estándares para seguridad virtualizada. No especializado, no que yo sepa, pero de por sí lo que tratan de hacer los estándares es hacerlo de manera bastante general. Evitan, en lo particular, evitan estar centralizándose en algo como una receta específica para determinado aspecto. Entonces lo hacen de manera general y a cada organización se encarga de adaptarlo a los procesos que esté manejando. Si está manejando un tema de virtualización, pues lo adaptará, lo entenderá, interpretará el estándar y lo aplicará a ese proceso. Difícilmente vamos a encontrar alguna receta, a no ser que sea una empresa que se ha especializado en eso y por ahí haya generado valor adicional a este estándar y lo maneje de esa manera muy particular. Me comenta Carlos, me dice, en mi institución bloquean cualquier cantidad de páginas web a fin de proteger su información. Es válido, es más, se sugeriría que las empresas solamente permitan a las personas acceder a lo que su rol les dé como privilegio. Ahora hay otro aspecto, ¿no? Otros teóricos dicen, no, pero de por sí el tener libertad para acceder a cualquier página web te da, puede fortalecer el tema de conocimiento, el tema de saber y adquirir más habilidades, es cierto, o sea, pero lógicamente hay que merecer esa libertad, hay que ser consciente, hay que ser personas responsables, como sucede en muchos lugares. Hay lugares donde se le da toda la libertad para navegar en cualquier página web a las personas, pero las personas saben muy bien que van a buscar aquellas páginas que la verdad aporte a su trabajo. Lamentablemente, al no ocurrir eso en una organización, empiezan las restricciones y empiezan los bloqueos. Eso es ya un tema ya de cada institución, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que ha sufrido en el pasado, o de acuerdo a lo que han sufrido empresas similares, pues tratan de ser restrictivos o dadivosos a la hora de asignar los privilegios de navegación a la web a sus empleados. ¿Alguien más? Nos vemos.